mi nombre es Natalia Carrasco, soy médico residente de tercer año de anestesiología de la Universidad Nacional de San Marcos, con mi sede en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el INEM. El día de hoy va a haber una capacitación acerca de la evaluación anestésica a ustedes aquí en el Centro de Salud de Culebreos, con el objetivo de que conozcan de qué se trata la especialidad de anestesiología, y el objetivo es que sepan de cómo es una evaluación de un paciente antes de entrar a sala de operaciones. Por lo tanto, el objetivo de la evaluación preanestésica en términos prácticos es evaluar y dar a conocer los beneficios de la evaluación preanestésica y establecer la necesidad y condiciones para realizarla en nuestro quehacer clínico habitual. Entonces, como podemos observar, como definición, la evaluación preanestésica es un proceso de evaluación y estudio que precede a la administración de anestesia tanto para procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos. Por lo tanto, cuando uno atiende a un paciente que se va a entrar a la sala de operaciones, supongamos que tenemos cualquier tipo de paciente que se va a operar, ya sea para una apendicitis o una cesárea. Si viene un paciente acá en el centro de salud, que frecuentemente lo que veíamos, por ejemplo, eran las apendicitis y que teníamos que atenderlas y le teníamos que referir a un instituto, por ejemplo, un hospital. Entonces el médico que lo atendía lo veía cirujano, y antes de que el cirujano diga ya perfecto, es una apendicitis, entonces el anestesiólogo tenía que dar su opinión y las preguntas que le hace a la mamá, por ejemplo, de sus datos, que era su edad, su peso, su talla, y tenía alguna enfermedad, alguna alergia, tomaba algún medicamento, si es que antes lo habían operado, o todo lo que tuviera el niñito, todo lo plasmaba en una hojita, y esa hojita el formato o la estructura varía de hospital a hospital y se le denomina la evaluación preanestésica. De igual manera, sea la operación que se realice, por ejemplo, las cesáreas, que son las operaciones más frecuentes que se dan en los hospitales, de igual manera se le pregunta a la gestante todos sus datos clínicos, desde su nombre, su talla, su DNI, su peso, su altura, si ha tenido antes partos normales, si ha tenido alguna otra cesárea, si tiene sus exámenes de laboratorio, sus enfermedades, ha tenido alguna complicación antes en un parto, cuánto ha pesado su hijito en el anterior, todas las enfermedades que ha tenido, qué remedio está recibiendo, si es hipertensa, diabética, todo va consignado en la hojita, porque esta hojita va a ser de referencia y dependiendo de lo que la paciente tenga, eso nos permite orientarnos a nuestro plan anestésico y qué anestesia le vamos a dar. Entonces, incluso el anestesiólogo con esa hojita puede conversar con el cirujano y ponerse de acuerdo. Y le dice al cirujano, ¿sabes qué? La paciente tiene esto, esto, esto y esto es lo que le voy a dar. Y el cirujano dirá, está bien. Y ambos hacen un conjunto para poder darle lo mejor al paciente. Con esto, uno puede decidir qué tipo de anestesia le puede dar al paciente. Y es una anestesia general o una anestesia regional. En términos generales, porque hay más tipos de anestesia. Pero vamos a hablar de la anestesia general. La anestesia general, como aquí dice, es el estado reversible de la pérdida de la conciencia inducida por fármacos. ¿Qué quiere decir? El paciente con la anestesia general no recuerda nada ni siente nada, y porque va a estar dormido. Entonces uno puede dormir al paciente, como la mayoría de personas le dicen, ya sea de manera inhalatoria o por vía endovenosa. Es por manera inhalatoria, se le coloca una máscara al paciente y por un gas de la maquinita le abrimos. Ese gas normalmente tiene olor a manzana. A veces a algunos les resulta agradable, por lo cual el paciente se encarga de respirar ese gas y se queda dormido. Otras veces, con la vía que se le coloca al paciente, se le coloca por ahí el medicamento y el paciente se va a quedar dormido. Cuando la cirugía va a durar mucho más horas y el procedimiento es mucho más complicado o de riesgo, dependiendo de cómo decida la operación con el cirujano, se requiere que el paciente sea intubado. Por lo que con un instrumento que se llama laringoscopio, se le va a requerir que se le intube al paciente, que se abre la garganta al paciente y se pasa el tubo endotraqueal por la tráquea para que llegue acá y le permita ventilar los dos pulmones, y el paciente ya va a estar dormido para ese entonces y se conecta al ventilador mecánico. Este ventilador mecánico es el que respira por él mientras el paciente está dormido. Y el paciente va a estar dormido
todo el tiempo que dura la cirugía. Recién cuando termina la cirugía, termina la anestesia, el paciente vuelve a despertar o recobrar sus funciones vitales normales y poco a poco el paciente se le quita el tubito de la boca, él vuelve a respirar por sí mismo y pasa a una sala de recuperación. En la sala de recuperación, si el procedimiento no ha sido tan agresivo, por así decirlo, no ha sangrado mucho, o bien el paciente queda 2 horas en observación, le dan de alta y va a su cama, o bien se queda en recuperación en observación hasta el día siguiente. Ese es el proceso. ¿Ok? En cambio, con la anestesia regional, aquí dice es el conjunto de varias técnicas en donde permite la inducción de la insensibilidad en una zona del cuerpo de forma controlada y reversible. ¿Qué quiere decir? Normalmente para las cesáreas la anestesia va a ser regional. Al paciente se le coloca por medio de una agujita que es bien finita, pero larguita, acá en la espalda, en la columna. Imaginemos que esta es la columna y que esta, mi puño en la mano, son las vértebras de la espalda. Entre cada vértebra hay un espacio parecido a este. Entonces con la aguja lo que hace es, introducimos aquí la aguja y se va a meter aquí. Entonces lo que ocurre es, incomoda un poquito, se mete por aquí la aguja y lo que va a ocurrir es que la paciente se le va a dormir de la cintura para abajo. No va a sentir nada, lo ideal, de la cintura para abajo, y durante la cesárea, al momento inmediato que acaba la cirugía, es que va a sentir un adormecimiento de las piernas. Y ese efecto le va a durar por lo menos 2 horas después de la cirugía. Y ya cuando la paciente pueda movilizar las piernas, la paciente ya está dada de alta. Esta anestesia se puede dar ya sea con la paciente bien sentada, así, le llaman como que posición de gato porque sacas toda la espalda para que permita abrir todos los espacios intervertebrales y pueda darle espacio al anestesiólogo para que pueda poner la agujita, o bien como que acostada, se le llama el cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Si es embarazada, del lado izquierdito, porque de esa manera le da como que más oxígeno al bebé, como se observa acá en las figuritas. O en algunos casos ya con el avance de la tecnología, dependiendo de la cirugía que van a hacer, ahora existen los bloqueos nerviosos, que sería también anestesia regional. Y como pueden observar acá con esta ecografía, supongamos que le van a operar del brazo. Ahora con el avance de la ciencia, cogen un ecógrafo, así como le ven en la pancita, la ecografía. Acá cogen el ecógrafo acá y con una agujita finita bloquean el nervio de la extremidad, se le duerme el brazo y con eso nada más lo operan, sin necesidad de estar durmiéndola, intubándola y nada más. Pero siempre este procedimiento tiene que hacerlo un anestesiólogo que tenga experiencia en hacer eso. ¿Ok? Por lo tanto, se dice que en el momento de la evaluación, esta evaluación anestésica, normalmente tiene que hacerse con un tiempo suficiente. ¿Ok? Salvo sea una cirugía de emergencia, que pues tiene que hacerse en el momento de la emergencia, así como que al toque, mejor dicho, lo principal, lo esencial, y vamos, porque es emergencia, pero es una cirugía programada con tiempo para pedir los exámenes que amerita para que el paciente entre con las condiciones ideales a una sala de operaciones, con una historia clínica y un examen físico completo, que sea de buena calidad y que los exámenes de laboratorio sean pues los correctos para no pedir de manera innecesaria al paciente. Bien, entonces dentro de la historia clínica, como dije, el ambiente tiene que ser protegido para respetar siempre la privacidad del paciente, manteniendo siempre la identidad del paciente, identificando que es el paciente, pero respetándolo y no divulgando a los demás sus enfermedades, preguntándole siempre sus, qué es lo que tiene actualmente, hipertenso, diabético, qué tratamiento recibe, ¿no? Evaluando siempre, como dije, la vía aérea. Para el anestesiólogo, la vía aérea, que es lo que más siempre manejamos, ya que hay pacientes que para intubar son muy difíciles. Por ejemplo, hay pacientes que son los ancianitos que le faltan dientecitos. Han visto los viejitos que tienen no tienen ningún diente, pero como acá tienen un diente acá nada más que les cuelga como vampiritos. Esos pacientes que dicen acá con un dientecito cuando uno quiere intubar son bien difíciles, porque ese dientecito cuando uno quiere intubar acá, uno quiere meter el tubo y no puede, porque ese dientecito uno quiere meter ahí, está como el diente que juega ahí. Y nos hace difíciles, aunque no crean esas cositas que dicen, ese dientecito ya te puede perjudicar el manejo de nosotros para ventilar a un paciente.
¿ya? Entonces esos detallitos son importantes. Cuando tienen la boquita muy chiquita, también es importante. No es así, la nariz muy pequeñita, todas esas cosas cuando son importantes. O cuando son muy gorditos, también es importante. Por el cuello, muy gordito, o son muy cachetones, ¿cómo lo voy a ventilar? Todo eso es importante. Ajá. Entonces es importante todo esto, ¿ya? Entonces completen la clasificación del ASA, como dijo los pacientes del 1 al 6, del paciente sano al paciente sano, para ver los pacientes de que si se operan o no, al paciente entonces de que quieren operarlos en las hombros, y dicen, sí, tiene que entrar a la sala a operarse, que no sé qué, pero ¿para qué va a entrar a operarse si bien puede estar en su casa dándole calidad de vida? Hay que valorar bien qué paciente se opera y qué paciente no se opera, ¿sí o no? Y luego los demás exámenes que dije de hemograma, para ver cantidad de hemoglobina, los pacientes diabéticos, para ver cómo está su glicemia, su azúcar, el perfil de coagulación, para ver si sangran o no, el test de embarazo, para ver qué tipo de anestesia le va a estar una embarazada, el EKG, para ver cómo está su corazón funcionando bien, el electrocardiograma, perdón, para ver cómo está funcionando su corazón, si está latiendo bien, en la fila de tórax, sobre todo van a hacer una anestesia general, para ver cómo están los pulmones, el examen de orina, sobre todo si están gestantes, o una cirugía ginecológica. Entonces, en conclusión, es importante esta evaluación preanestésica porque nos va a permitir mejorar el estado del paciente para que entre a sala de operaciones en las mejores condiciones, con todos sus exámenes de manera adecuada. Y que, bueno, hoy en día con la anestesia es un arte, ya que eso nos permite evaluar al paciente y darle lo mejor, pues, ¿no es cierto? Y que en la actualidad, pues, la anestesia, como dice acá, lo mejor de la vida moderna, pues, la anestesia. Y que la anestesia nos ha permitido, muchos dicen que la anestesia pues erróneamente o equivocadamente se expresa de que solamente es la anestesia, es dormir al paciente, pero no es así. La anestesia implica estar desde antes, evaluar a tu paciente, conversar con el paciente. No es fácil ir a conversar con el paciente y explicarle, porque hay pacientes que no quieren. Te dicen, no, yo no quiero esa anestesia, porque ella le pusieron así nomás y me tienes que intubarme. No, no es así, porque tu patología o tu enfermedad no es igual a la tuya, ni a la tuya, ni a la tuya. Pues su cuerpo a veces, por ejemplo, a veces a usted no le pega la anestesia, a ella sí le coge la anestesia. No sabemos por qué a usted no le coge y a ella sí le coge, o a ella no le coge. O sea, los cuerpos no son iguales. Entonces, para dar anestesia es un arte, porque todos los anestésicos no son iguales. Entonces, anestesia es estar antes de la anestesia, durante la anestesia, manejar que el paciente esté estable durante la anestesia y después de la anestesia que el paciente despierte estable, sin dolor, y después del dolor monitorear a tu paciente. ¿Ok? Entonces, con esto es para que ustedes tomen conciencia de que la anestesia no es un juego y que al contrario es bonito, es un arte, y pues yo encantada de darles a conocer de esta linda especialidad. Y que cualquier duda me gustaría que me la hagan llegar y y que bueno, y que la anestesia, además de todo ello, hoy en día con el avance de la ciencia ha ido creciendo con el tiempo, y que no todo lo que está aquí es muy corto para todo lo que es en realidad, pero que lo poquito que les he podido traer, espero que haya podido aclarecer unos pocos de lo que no se ve acá, que no hay, pero que más adelante ojalá que sea otra oportunidad para poder explicarles todo lo grande que es, ¿ya? Y espero que sí me hayan entendido y hayan logrado captar un poquitito, porque la anestesia es bastante amplia de todo lo que se puede ver, y que acá se tenía la oportunidad en algún momento de aplicar anestesia, en lo que he visto en algunos pacientes, pero ahora con el campo que tengo un poquito más amplio, he permitido conocer y verlo de otra manera. Y yo pues he tenido gusto de volver acá y darles a conocer, aunque sea un poco más de lo que ya conozco. Y gracias a ustedes por su tiempo y que han podido escuchar.
vuelta, dice.